Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Y bueno, tal como me comprometí en la última sesión que tuvimos, voy a realizar este breve video, espero que sea breve, para mostrar la forma en la que trabajamos tanto en la última sesión como en la semana previa con estos notebooks en los cuales ya procesamos información textual, en los cuales también ya etiquetamos de manera automática un volumen importante de información y para que en su momento puedan replicar todos estos pasos en su casa en esta semana que tienen de asueto y en la próxima sesión podamos avanzar ya con los temas de clasificación. Bueno, para no echar tanto rollo, esto fue lo último que trabajamos. Este es el notebook, lo voy a subir en el Drive para que tengan el contenido como respaldo. Y aquí hay algunas cosas que vamos a replicar el día de hoy, pero con un conjunto de datos completamente diferente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí tenemos en descargas, bueno, puede ser la ubicación que ustedes decidan, un documento que es el que les voy a subir, el dataset número 2, y que está en formato de Excel. Tal cual lo vimos en su momento, este dataset tiene diferentes características. Por ejemplo, en la columna A tiene el contenido de los tweets que vamos a analizar. Posteriormente, en la columna B tiene la clase, aquella que en su momento dentro del trabajo de clasificación será la que nos va a orientar respecto a qué categoría pertenece determinado tipo de texto. Y decía en la última sesión que podemos añadir más columnas en función de las características que hayamos ya encontrado, en función de las características que sabemos que existen en cada texto. Y por ejemplo, aquí yo les pongo una columna C que tiene que ver con el tipo de lenguaje que se utiliza en cada tweet. Por ejemplo, lo decía en la sesión, la E significa que el contenido de discriminación está en el plano de lo explícito y por ahí van a ver una I, que significa que el contenido de la clase está en el plano de lo implícito. Entonces aquí podemos añadir más. En la última sesión veíamos que aquí tenía también una columna con la URL por las cuestiones de privacidad y compartir datos de Twitter. Y podemos poner más columnas. Lo importante es que tenemos ya los datos y con estos datos son los que vamos a procesar. Bien, el trabajo que vamos a realizar va a estar dividido en dos partes. La primera, para reforzar lo que estuvimos trabajando en sesión, está totalmente relacionada con el proceso de anotación de categorías gramaticales, Part of Speech Tagging. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que descarguen este archivo de Excel, van a copiar la columna A, aquella que tiene los textos, van a seleccionar todo el contenido únicamente de esa columna, que es la que nos interesa anotar, y lo vamos a copiar en un archivo nuevo. Aquí mismo dentro de Excel, abrimos este nuevo archivo, lo copiamos y listo. El siguiente paso es que tenemos que guardar este documento con un formato que pueda ser legible dentro de Python, dentro de nuestro sistema operativo, sin que pierda las características tipográficas o de codificación. Entonces, para ello, vamos a ir a Archivo y en Guardar como, podemos dejarlo en la misma ruta. Vamos a ponerle el mismo nombre, dataset 2, y lo único que vamos a modificar es el formato del archivo. Tienen diferentes opciones cuando le pican aquí en formato. La que vamos a seleccionar, independientemente de la plataforma en la cual estén trabajando, es la de valores separados por comas. En mi caso, por ejemplo, ya me ofrece esta codificación, perdón, este formato con la codificación UTF-8, que si recuerdan lo que mencionamos en su momento en clase y sus clases de corpus, eh, tendrán en mente que esta es la codificación estándar para que no se pierdan los caracteres atípicos, digamos, y diferentes al inglés. Entonces vamos a guardar el documento con formato CSV codificado con UTF-8. Y listo. Nos va a preguntar si queremos guardar, queremos proceder, porque vamos a perder características. Le decimos que sí, no pasa nada. Y podemos cerrar ya Excel. Aquí tenemos ya el archivo en formato CSV. Vamos a abrirlo nada más para verificar qué características tiene y son básicamente las mismas. No tiene ningún problema. Este archivo es el que vamos a anotar con el software que estuvimos trabajando en clase, el Tree Tagger.
¿Cómo hacemos este proceso de anotación mediante el notebook? De forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Anaconda, particularmente para quienes están trabajando en Mac. Quienes trabajan en Windows, ya lo vimos en la sesión, tienen que trabajar con Colab para evitar los problemas del sistema operativo. Una vez resuelta la cuestión de si van a trabajar con Jupyter, perteneciente a Anaconda, o con Colab, perteneciente a Google, podemos proceder con lo que vamos a hacer a continuación. Abrimos Anaconda y seleccionamos Jupyter Lab, porque es lo que vamos a trabajar con una interfaz un poquito más estrecha, pero que nos va a permitir movernos con mayor control y muy cercano al trabajo que hacemos comúnmente en nuestros navegadores, en nuestros exploradores de archivos, donde tenemos a disposición, a la vista, todo el contenido que estamos trabajando. Bueno, entonces le damos Launch y nos abre esta interfaz. Con esta interfaz se dan cuenta que, a diferencia de las previas, y muy semejante también a la de Colab, tenemos del lado izquierdo la estructura de directorios y del lado derecho la interfaz en la cual vamos a empezar a hacer el trabajo de programación. Bueno, algo que comentamos en clase es que es ideal trabajar en una carpeta, en un directorio, que no nos afecte en nuestro trabajo futuro. Y en este caso creamos una carpeta dentro de nuestros documentos que se llama Notebooks. Y dentro de Notebooks creamos la carpeta Experimentos. Aquí la tengo creada. Déjame pongo por acá. Acá la tengo ya creada. Experimentos. ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a crear toda la estructura de las actividades que estamos realizando durante el semestre. La primera carpeta que vamos a crear es la del etiquetador. Ahí vamos a guardarlo, ahí vamos a instalar los documentos que vamos a descargar y vamos a correr los experimentos de anotación. Para crear la carpeta, simplemente clic derecho, New Folder, y le ponemos como nombre Tagger. Aquí tenemos nuestra primera carpeta y esto ya lo tienen muy claro. Quienes trabajan en Jupyter, esa carpeta se queda guardada en su disco duro y pueden verificar que esa información se corresponde con los documentos que ya tienen en su disco duro. Y lamentablemente, como lo comentamos en su momento, quienes trabajan en Colab, una vez que cierran el notebook, se pierde esa información. Bueno, entonces ya creamos la carpeta del Tagger y aquí vamos a subir toda la información relativa al programa para anotar, así como los archivos que vamos a anotar. Este conjunto de archivos que vamos a descargar para ejecutar este programa están en la página de TreeTagger. Aquí está toda la información. Y lo que hicimos hace 15 días fue muy sencillo. Seguimos paso por paso las instrucciones para poder instalar el anotador. Entonces, como primera etapa, descargamos la versión del programa acorde con nuestro sistema operativo. Quienes estamos en Mac, trabajamos con cualquiera de estos dos archivos, el Mac OS de Intel o del M1, dependiendo de su computadora. Y quienes están trabajando en Windows, descargan la versión de PC Linux, puesto que van a simular el proceso dentro de Colab. Posteriormente, descargan los scripts de anotación, el instalador y el archivo de parámetros. Este archivo es importante porque es el que tiene la gramática formal que hace que una palabra sea etiquetada con una categoría gramatical determinada. ¿Cuál es el archivo de parámetros que van a descargar? Le pican ahí al link y van a descargar el archivo correspondiente al español. Y si se fijan, tenemos dos archivos de parámetros, uno solito y uno entrenado con el corpus de Áncora. Vamos a descargar este porque tiene un poco más de precisión. Una vez que lo descargan, todo este conjunto de archivos está aquí en su carpeta de descargas. Si se fijan, tenemos Spanish, Áncora, el instalador, los scripts de etiquetado y obviamente el archivo correspondiente a mi sistema operativo. ¿Qué vamos a hacer? Nos pasamos a Jupyter. En la carpeta de Tagger, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Movemos estos archivos, los copiamos, son 4, los jalamos y los situamos en la carpeta de Tagger. Ya tenemos la infraestructura necesaria para poder instalar el TreeTagger dentro de nuestro notebook. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un notebook en donde
le decimos que instale y posteriormente que anote. Para ello, le picamos aquí en el más y nos dice que si queremos crear un nuevo notebook o una nueva consola u otra cosa. Vamos a seleccionar un nuevo notebook dentro de la estructura de Python 3. Le pican y ya aparece la interfaz que conocemos. Acuérdense que aquí podemos cambiar entre codificación, anotación o texto plano. Lo que vamos a hacer en primera instancia, para que no se nos olvide, es una etiqueta o una celda de marcado y nada más ponemos la información relativa a lo que vamos a hacer. Instalación del etiquetador TreeTagger y anotación de dataset. Ok. Shift Enter y tenemos ya la primera línea. Ahora vamos a instalar. ¿Cómo hacemos el proceso? Volvemos a la página de TreeTagger y aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Volvemos a la parte superior y nos dice en el punto número 5 que tenemos que abrir una terminal y tenemos que ejecutar este comando, sh install tagger. Dado que nosotros no estamos en la terminal, sino en el notebook, lo único que hay que hacer es ponerle el signo de admiración y copiar el mismo comando, sh, que es el lenguaje, y posteriormente escribimos install, le damos con el tabulador y como ya lo tenemos ahí dentro de nuestra carpeta, se llena de manera automática. Shift Enter y nos aparece esta información. Se fijan, fue muy rápido. Nos dice que instaló el TreeTagger, que todo se corre de manera correcta y que podemos mover esta información a nuestro path. Esto no lo hemos visto, en este momento no pasa nada. Y ya también en paralelo se pudieron percatar que del lado izquierdo se llenó la carpeta con otros archivos que no teníamos previamente. Son los archivos que necesita el programa TreeTagger para poderse ejecutar. Entonces no pasa nada, todo está correcto. Vamos a verificar que en efecto el programa se instaló de manera adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Aquí también nos dice la página de instrucciones. Vamos a hacer un test y vamos a utilizar este comando, el de echo, y posteriormente vamos a darle la ruta en la cual está instalado el programa. Solo que a diferencia de este test con inglés, lo vamos a hacer obviamente con español, puesto que nos descargamos los parámetros para español. Ponemos signo de admiración, echo, y entre comillas vamos a poner cualquier frase u oración en español para ver que todo funciona de manera adecuada. Esta es una prueba y listo. Acuérdense que tiene que estar cerrada la comilla y el texto queda en color café. Posteriormente vamos a poner el pipe, esta línea, para encadenar el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer, como dice el programa, es llamar al etiquetador y el etiquetador está dentro de la ruta CMD. Entonces ponemos CMD, tabulador, y se llena en automático la ruta de carpeta. Posteriormente escribimos tree, le damos tabulador y ya pueden percatarse que les despliega una lista de diferentes anotadores con obviamente diferentes lenguas. Vamos a seleccionar el etiquetador para la lengua con la cual descargamos los parámetros, es decir, español. Y aquí si se fijan está el tagger español y el tagger Spanish Ancora, que fue básicamente el archivo de parámetros que descargamos. Le damos Enter en este último y podemos darle Shift Enter de nueva cuenta y aquí está el resultado. En esta prueba nos dice que esta es un pronombre, es un auxiliar, una es un determinante y prueba es un sustantivo. Si tenemos dudas respecto a lo que significa cada una de estas etiquetas, volvemos aquí al tagger y en el archivo de parámetros podemos descargar toda la documentación respecto del tag set. Ok, entonces ya nos percatamos que el programa funciona, que está trabajando de manera adecuada. Lo que hay que hacer a continuación es anotar el archivo dataset2, que fue el que acabamos de crear con este proceso de transformación directamente desde Excel. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla. Vamos de nuevo a nuestro explorador y aquí tenemos el archivo que creamos, dataset2.csv. Lo llevamos a la ruta en la cual está el tagger y ya lo tenemos.
Vamos a simular este mismo proceso que hicimos acá arriba, solo que en lugar de poner echo, vamos a poner un comando que trabaja más rápido, que es cat. Cat va a leer el archivo y lo va a procesar de manera inmediata a partir de la información que tenemos con el pipe posteriormente. Entonces ponemos cat y aquí no vamos a poner comillas, puesto que va a agarrar el archivo como tal. Ponemos el nombre, data, tabulador, y se llena en automático. Ya tenemos dataset 2 CSV. Continuamos con el comando cmd tagger Spanish Ancora. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle al notebook que en lugar de que nos pase toda la información, la imprima en pantalla, la va a guardar en un archivo de salida. ¿Cómo lo hacemos? Con el mayor que, menor que, direccionamos que lo que haga este programa lo va a llevar al archivo salida.txt. En clase le pusimos .tact. Para efectos de practicidad podemos ponerle txt para que no tengamos que estar buscando con qué programa se abre y listo. Ya que tenemos todo en orden, podemos darle Shift Enter y está leyendo los parámetros. Ya terminó. Ya hizo la anotación de todos los tweets, los 1000 tweets que integran este dataset número 2. Acá del lado izquierdo ya pueden percatarse que aparece el archivo salida.txt y fue creado hace unos segundos. Si queremos observar qué características tiene este archivo, le damos doble clic y se abre esta ventana, esta pestaña, y aquí está toda la información. ¿De acuerdo? Entonces podemos cerrar este archivo txt y con ello terminamos el proceso de anotación. Lo último que nos correspondería hacer para que no tengamos todos los archivos llamados untitled es cambiarle el nombre. Igual lo pudimos haber hecho al inicio, se me pasó, lo hacemos al final. Le ponemos, bueno, lo seleccionamos, damos clic derecho, renombrar y le ponemos tagger sp, ¿ok? Y ahí está. Ya se guardó y listo. Si quieren asegurarse de que en efecto está guardado, control S y listo. Ya concluyó el proceso de anotación. Lo último que hay que hacer es descargar este archivo de salida para poder trabajar con él a través de los programas, las librerías que descargamos el lunes previo. Clic derecho y descargar. Perfecto. Volvemos a la carpeta raíz, experimentos, y vamos a crear una nueva carpeta en donde vamos a procesar esta información de corte textual. De nueva cuenta, clic derecho, New Folder, y vamos a ponerle un nombre como Textual Processing. ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a ejecutar todas las corridas de este documento que trabajamos en la última sesión. ¿Sale? Entramos a la carpeta y de una vez creamos el notebook. Más Python 3. Vamos a ponerle un nombre ya desde el inicio y que sea procesamiento con pandas. O algo así le pusimos la vez pasada. Procesamiento pandas. ¿Ok? Así se va a llamar nuestro notebook y vamos a integrar. Bien, antes de hacer las corridas para procesar el documento anotado que acabamos de crear y que descargamos, vamos a hacer unas manipulaciones de este documento para que no tengamos errores cuando corramos el código. ¿Cuáles son estas anotaciones? Pues básicamente, manipulaciones. ¿Cuáles son estas manipulaciones? Básicamente tratar de generar un archivo lo más limpio posible, de forma que no tengamos errores de codificación, que no tengamos columnas de más u otro tipo de error que ya estuvimos viendo que aparecían en la sesión previa. Entonces aquí tenemos el archivo salida.txt. Vamos a hacer la primera manipulación de este documento. Para ello volvemos a Excel y vamos a abrir el archivo desde Excel. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy sencilla. Archivo, abrir. Y aquí en Mac me da las posibilidades de, por ejemplo, habilitarme la lectura de archivos TXT. Si estoy en Windows,
lo único que hay que hacer es moverle por acá abajo donde dice tipo de archivos y en lugar de que seleccionen únicamente los archivos correspondientes a Excel, pónganle todos los archivos. Y ya con eso se va a habilitar para que puedan seleccionar este archivo salida TXT. Le damos a abrir y esto es lo importante. Lo primero que vamos a hacer es decirle a Excel que va a trabajar con columnas. Y si se fijan, ya Excel identificó en el documento que este archivo, en efecto, está formateado en columnas. Por lo tanto, debemos dejar esta opción de delimitados. Y posteriormente, si se fijan acá abajo, el que nos aparece con un símbolo extraño. Eso se debe a que el programa, cuando se abrió en Excel, lo codificó directamente con el sistema operativo, en este caso Mac, y le cambia toda la codificación interna. Entonces, lo que van a hacer todos, independientemente de si están en Mac o en Windows, es picarle aquí y seleccionar de nueva cuenta UTF-8. Ya, si se fijan acá abajo, ya se puede ver la tilde. Es lo único que tenemos que hacer aquí. Le damos siguiente. Y como dijimos que íbamos a trabajar con columnas delimitadas, aquí ya Excel en automático las estructuró de acuerdo con este formato de columnas. Le damos siguiente, no hacemos nada y le podemos dar en finalizar. Aquí tenemos ya el archivo abierto en Excel y vamos a hacer una pequeña modificación. Aquí tenemos la columna de texto, no movemos nada, pero por ejemplo, en el trabajo que hicimos la semana pasada, aquí teníamos la columna de clase. Ahora vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle el nombre adecuado de acuerdo con el tipo de información que aparece en esta columna. Y en este caso es la etiqueta de post. Es decir, para cada palabra, para cada unidad en columna A, hay una categoría gramatical. Y finalmente, en la columna C, en lugar de language, o tipo de language, explícito o implícito, vamos a ponerle lema, que es básicamente la estructura que nos da TreeTagger. Ya hicimos estas modificaciones, quitamos esta línea número 2 para que no nos haga ruido. Seleccionamos toda la línea, le damos control o command menos y ya se borró toda la línea. Para evitar, les decía, que no haya información en columnas de más, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos la columna D, E, F, G, las que ustedes decidan, todas completas, y le ponen de nueva cuenta control menos o command menos para evitar que haya por ahí alguna información que esté haciendo ruido. Finalmente, en la parte final hacemos lo mismo, seleccionamos todas las líneas de 3 o 4, command menos y se borra toda la posible información o basura que estuviera ahí. Ok, ya que tenemos esto, simplemente vamos a guardarlo de nueva cuenta, perdón, de la siguiente manera. Guardar como salida, no le cambiamos el nombre, nada más vamos a cambiar el tipo de archivo. Y seleccionamos de nueva cuenta CSV con codificación UTF-8. Y aquí está ya el cambio de la extensión, le damos guardar y listo. Cerramos. Podemos verificar que ya se generó el archivo CSV, lo abrimos, completamente legible en columnas, entonces ya está todo en orden. Lo vamos a llevar a la carpeta de Textual Processing y lo vamos a situar junto con el notebook que acabamos de crear. En el archivo que tienen en el Drive tienen todas las cabeceras. Es cuestión de que ustedes las repliquen para que tengan un control más seguro de la información que estamos trabajando, de los procesos que van a estar realizando. Lo primero que hay que hacer es importar las librerías. Esto es algo que no comenté en la sesión del lunes porque asumí que todos teníamos ya instaladas estas librerías, puesto que así lo hace Anaconda. Pero en dado caso de que no tuviéramos las librerías, simplemente hay que instalarlas. ¿Y cómo las instalamos? De manera muy sencilla. Le ponemos pip y posteriormente ponemos el nombre de la librería que queremos. Perdón, ponemos el comando de instalación pip install y el nombre ahora sí de la librería. Por ejemplo, pandas. Ya que tenemos pip install nombre de la librería, shift enter y ya la instaló. Ok, nos dice que si queremos utilizar los paquetes actualizados, tenemos que reiniciar el kernel. ¿Cómo lo hacemos? De forma muy sencilla, vamos aquí a kernel y le ponemos aquí en reiniciar. Nos pregunta que si lo queremos hacer, decimos que sí y listo.
Bueno, ya que estamos aquí, ahora sí vamos a importar las librerías. El par de librerías con las cuales vamos a trabajar para procesar el texto que acabamos de generar desde la anotación y ahora con el archivo CSV es el de la librería de pandas y el de NumPy. Entonces vamos a poner import, nombre de librería, pandas, y lo comentaba en la sesión del lunes, para no estar escribiendo siempre todo el nombre del módulo de la librería, es común poner un acortamiento. Entonces va a importar pandas como el acortamiento PD. Entonces cada que llamemos pandas, en lugar de ponerle read.pandas, ponemos read.pd y ya sabemos que, más bien, el notebook sabe que nos estamos refiriendo a la librería de pandas. Shift Enter y ya la importó. La segunda librería es la de NumPy, que se encarga de procesar numéricamente la información y le ponemos que la importe como NP. Shift Enter y listo. Comentaba también en la sesión que estos acortamientos, estas abreviaturas, son muy comunes. Si ustedes ven otros notebooks, van a percatarse que siempre es el mismo acortamiento. Bien, ya tenemos entonces las librerías importadas y vamos a cargar el corpus. Lo tenemos acá en la etapa de cargar corpus. Voy a copiar mi instrucción y pegamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a modificar un poquito. Tenemos la variable corpus. Lo comentaba, es importante porque si no tenemos una variable, el programa, en este término de programación, no sabe en dónde se guarda la información. Y para ello, creamos, repito, la variable corpus. Ahí vamos a guardar toda la información que vamos a cargar. Y esta variable corpus va a estar estructurada de la siguiente manera. Va a ser igual a llamar al programa pandas, aquí tienen PD, con una función, leer archivos, en este caso CSV. Decía que podemos picarle aquí después del punto con el tabulador y se nos abre una ventanita para poder seleccionar las diferentes funciones o módulos que tiene cargado pandas y que ya no tenemos que programar. En este caso es read y podemos leer desde diferentes opciones, desde diferentes formatos. Entonces, vamos a leer desde CSV y posteriormente vamos a poner el nombre del archivo. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, ya sean simples o sencillas, y ponemos el nombre del archivo que acabamos de subir. Salida, tabulador, y se llena en automático salida CSV. Posteriormente van a poner una coma para decirle que va a venir otra instrucción dentro de esta variable y va a ser la codificación. Y aquí le ponemos encoding igual a UTF-8. Esto, si bien nos pudo haber servido en la etapa previa para no transformar directamente en Excel, algunas veces, dadas las codificaciones internas, no funciona. Entonces es mejor tenerlo ya desde origen en UTF-8 y aquí nada más reforzamos esta instrucción. Y acá del lado derecho tienen algo que comenté en la última sesión. Si bien por acá tenemos las cabeceras muy claras, los títulos de nuestro notebook, cuando metemos, en este caso, un signo de gato, lo que estamos introduciendo es un comentario. Y este comentario no afecta para nada la instrucción. Nada más es para particularizar. Y decía también que un programa, un notebook, tiene que estar documentado de una manera eficiente para que si alguien más lo retoma, no se pierda. Entonces aquí pusimos la actividad del lunes, que el archivo debe estar en codificación UTF-8 para evitar cualquier problema. Bien, ya que tenemos eso, Shift Enter y ya cargó el corpus. No hubo ningún error. Si a ustedes les apareciera algún error, tendrían que ver hasta la parte final qué tipo de error es. Por ejemplo, voy a simular un error. Aquí nada más puse el nombre del archivo salida. Doy Shift Enter y aquí aparece todo el código de error. Todo esto obviamente no lo voy a leer, me voy a estar a la parte final. Me dice que el error se debe a esto, que no existe el archivo salida. Y obviamente no, porque el archivo se llama salida.csv. Entonces lo complemento y listo. Otro posible error, igual ahí se me olvidó cerrar la comilla. Si se fijan, el encoding cambia a color café,
ejecuto el comando y me dice que hay un error de sintaxis. ¿Ok? Así que en función del tipo de error que pudieran tener, váyanse a la parte final, vean cuál es el error y resuelvan, ya sea con base en lo que hemos visto en clase o incluso viendo en internet algunas respuestas que van a ser muy constantes, muy consistentes respecto a cómo se resuelve ese problema. Muy bien, ya que tenemos cargado el corpus en esta variable, podemos ya directamente en el notebook revisar qué información existe en este corpus. Y para ello escribimos el nombre de la variable, corpus, shift enter, y nos aparece que en esta variable se cargó todo el documento que acabamos de generar. Está dividido en 3 columnas, texto, post y lema, y en cada columna hay diferente información. Y por acá tienen un ejemplo del 0, de la línea 0 a la 4, 5, 6 y también la parte final del documento, para que tengan una idea, una visión general respecto a qué tipo de datos existen en ese archivo. Les decía que es importante para no estar generando muchos archivos, estar guarde y guarde. Con el notebook podemos revisar la información y únicamente vamos a guardar aquella información que no sea relevante. Bueno, entonces tenemos ya corpus y aquí podemos hacer diferentes operaciones directamente con las herramientas de Python y con las herramientas de Pandas. Algo de lo que hicimos en la última sesión lo voy a replicar. Por ejemplo, fue acá ponerles corpus y que me diga la información que hay en la columna texto. Aquí está entre corchetes y entre comillas el nombre de la cabecera de la columna. Shift Enter y me dice que también de manera de ejemplo ahí hay diferentes muestras de lo que existe en esta columna. Lo puedo cambiar y ahora quiero que me muestre información de la columna post y también me da unas muestras. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer muchas cosas. Puedo decirle que en lugar de los ejemplos, las muestras de la información que está ahí, que me mande información de todo el contenido de la columna 1 a la 21, por ejemplo. Y aquí me da toda la información. Entonces podemos hacer varias cosas. Ustedes ya le empiezan a picar. Hay que leer la documentación de Python en este caso y con ello pueden enterarse de qué es lo que pueden representar. Bueno, entonces eso en relación con el procesamiento de esta variable. Ahora vamos a insertar herramientas que tienen que ver con pandas. Por eso importamos esa librería. Y una de estas herramientas es la que tienen acá, que voy a copiar de este lado. Va a leer la variable corpus. Lo que hicimos en la sesión pasada es señalarle que únicamente de la variable corpus leyera la columna clase, pero nosotros en este ejercicio no tenemos la columna clase, tenemos la columna post. Entonces hay que modificar este nombre y poner en lugar de clase post. Y aquí tenemos una función que es value count, que nos va a dar información relativa a lo que existe en esa columna de una manera mucho más eficiente que la que tuvimos arriba. Le damos Shift Enter y aquí nos dice, por ejemplo, que para la columna post, es decir, las clases, las categorías gramaticales, tenemos que la etiqueta ADP-prep tiene una frecuencia de 2475, prop n 1376 y así vamos viendo una representación ya frecuencial respecto al contenido que existe en este archivo. Esto que tenemos aquí, el punto, lo que sea, repito, son funciones que están implementadas en pandas y que ya no tenemos que programar, simplemente las llamamos y se ejecutan sobre las variables, en este caso sobre la variable corpus. Otro de los ejemplos que vimos, de por acá, lo copiamos, pegamos y quitamos esto. Aquí lo que hice fue leer la carpeta variable, la variable corpus,
Pero ahora me moví hacia la columna texto y que hiciera el conteo de los valores de esa variable dentro de la columna texto y que me diera una muestra de 20 líneas. Aquí tengo la instrucción, que fue lo que hicimos. Cambiamos la columna de representación. Shift Enter y aquí está. Fue a esta primera columna, texto, y me da una muestra completamente aleatoria de la información que está en esta columna. Comentaba en la sesión que esto es importante puesto que cuando estamos con el proceso de tomar decisiones, a veces tener una muestra aleatoria es mucho mejor que agarrar las 20 más frecuentes, las 5 más frecuentes. Entonces, con una muestra aleatoria estamos cubriendo en lo posible el universo que estamos representando. Y en este caso, la función .sample nos da ese valor. Aquí podemos dejarlo vacío. Corremos de nuevo la instrucción y me da únicamente una muestra. ¿Okay? Entonces son diferentes opciones que podemos estar implementando como funciones dentro de los valores de pandas. Vamos a hacer este proceso. Vamos a graficar únicamente con la información de pandas. De nueva cuenta tenemos la etiqueta clase y sabemos que es, en este caso, post. Va a contar los valores y va a ser una gráfica. Llamamos la función de graficar con el punto plot. Shift Enter, no ponemos ningún valor adentro del paréntesis. Y aquí nos da una gráfica muy sencilla acerca de cómo es que se distribuyen las categorías gramaticales dentro de nuestro corpus. Entonces aquí tenemos ADP Prep, casi cerca del 2500. Si vamos por acá arriba, concuerda con la información que tenemos acá. Esta otra, masculino singular, bueno, no se ve por aquí. Bueno, masculino singular, 1368 y viene por acá, en esta altura. Así que hay muchísima información que pueden representar visualmente o numéricamente utilizando, en este caso, la librería de pandas, que es muy importante. La van a ver recurrentemente en cualquier trabajo de PLN. Lo que hicimos posteriormente fue mostrar otras funciones. Aquí pongo la última que hicimos, una de las últimas, una cuenta sobre la clase post, y ahora que nos haga un ordenamiento a partir de los índices, es decir, un ordenamiento alfabético. Y aquí nos muestra un ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, si lo ponemos en lugar de index por values, nos va a ordenar la información por frecuencias. Entonces, nada más es cuestión de leer la información de la librería y ya sabemos qué podemos poner y qué tipo de información nos va a arrojar. Lo que vamos a hacer a continuación es graficar esta información. Vamos a graficarla de una manera diferente a lo que graficamos acá. Para ello, vamos a importar un par de librerías más, Seaborn y MATLAB. Entonces voy a copiar lo que vamos a importar, lo tenemos aquí y vamos a hacer el mismo proceso. Se importa esta librería con este acortamiento y de MATLAB únicamente vamos a importar la función pyplot. ¿Ok? También lo comenté, en lugar de importar toda la librería, por ejemplo MATLAB, que pesa muchísimo y que te quita mucha memoria, nada más guardamos o importamos, perdón, la información que vamos a requerir. Y en este caso, lo único que vamos a requerir de MATLAB es su función para graficar. Shift Enter y listo. En dado caso de que no nos mandara aquí un error de que no existe, le ponemos como acá arriba pip install Seaborn o MATLAB y listo. Ya eso queda guardado en su notebook. Bueno, ya que importamos estas librerías, vamos a ejecutar estos comandos para que sepan cómo se puede graficar. Aquí decíamos, cuando graficamos tenemos que estar conscientes del eje de la X y de la Y, porque son los valores que tienen que concordar. Entonces, aquí en la variable
etiquetas, labels, corresponde a la información relativa a las etiquetas que van a aparecer en el eje de la X. Y en la variable count tenemos los valores que van a estar en el eje de la Y. Si vamos acá arriba, vemos que las etiquetas van aquí en la X y los valores de cada etiqueta van en el eje de la Y. Esto lo pueden dejar así, no pasa nada. Lo único que habría que cambiar es esto, las etiquetas. Entonces, aquí lo que yo estuve haciendo fue graficar únicamente la información relacionada con las etiquetas de sustantivo masculino singular, sustantivo femenino singular, masculino plural y verbo en tercera persona del presente. ¿Cómo saco esto? Pues bueno, puedo ver el tag set y ya me entero de cuáles existen, o guardo la información. Por ejemplo, si me paso a ponerla por acá, la copio al portapapeles y la pego en un archivo, y con eso ya veo qué información es la que me interesa. O pongo por aquí una función que me diga que necesito las más frecuentes, como por acá arriba, y esas son las que voy a graficar porque son las que me interesan, o las menos frecuentes, ya dependerá de los intereses de cada estudio. Bueno, y eso es lo que tenemos aquí. Y si se fijan, están entre comillas cada etiqueta. En este caso, si fuera la clase, por ejemplo, sería violencia, lenguaje criminal, no criminal, qué sé yo. Entonces, aquí va ese conjunto de etiquetas. Nada más estoy poniendo 4, pero pudiéramos graficar todo. No tiene sentido porque son muchísimas etiquetas. Si vamos acá arriba, nos vamos a percatar que son, ¿cuántos tiene por acá? Corresponde a 24.500 líneas. Y las etiquetas son 222 etiquetas diferentes para el contenido que tenemos en este dataset. Entonces, graficar 222 columnas no tiene mucho sentido. Bueno, y lo que tendremos que hacer posteriormente es, en el eje de la Y, asignarle a cada una de estas etiquetas el valor que nos arrojó su representación. Entonces, el sustantivo masculino singular, por ejemplo, tiene un valor de 1368. Entonces, vemos aquí 1368. El femenino singular, 1354. Y así de forma contigua. El masculino plural no lo tengo por aquí en este momento. Vamos a inventarlo, que sea un valor de 680. Y finalmente, verbo indicativo plural, será persona presente. Tampoco lo tengo por aquí, pero vamos a poner que sea 1. Y estos son los valores que van a estar relacionados con cada una de estas etiquetas. Repito, esto lo tenemos que sacar de los datos que tenemos. Y esto de por acá no lo movemos, son comandos relacionados con variables muy estándares que van a hacer que la información se grafique. Por acá abajo también tenemos comandos que no vamos a mover, no vamos a tocar, y que van a estar relacionados con la forma en la que se va a graficar. Entonces, aquí va a estar llamándose a MATLAB, como lo pusimos por acá, con PLT, y una función de MATLAB, que es cada una de estas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el título en la etiqueta, en el eje de la X, vamos a poner categorías post, que fue lo que hicimos en la última sesión. En la etiqueta del eje de la Y vamos a poner frecuencia. Y en el título de la gráfica, pues bueno, ejemplo de gráfica. Y ya ponemos la instrucción de que grafique. Damos Shift Enter y aquí está la graficación. Muy sencilla. Esto lo podemos ir también modificando, haciéndolo más bonito, cambiar el tipo de gráfica. Podemos hacer muchas cosas. Lo importante es que ya empezamos a ver cómo es que se procesa la información que estamos viendo en un archivo, que igual por cuestiones temporales, incluso de trabajo humano, pues son imposibles de ver de manera sistematizada. Con ello tenemos la gráfica, y lo último que hicimos fue un proceso para crear nube de palabras. En este sentido, ya por el tiempo no nos daba para más en la sesión del lunes, lo hice todo muy rápido. En este momento no tiene mucho sentido estar repitiendo todo el proceso sin que sepamos bien qué es lo que estamos haciendo. Tenemos la información.
Lo que hay que hacer, tómenlo como un reto, sin explicación en este momento, nada más lo que vimos el lunes, es que una vez que hayan hecho este proceso, traten de generar una nube de palabras. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo van a realizar? De una manera muy sencilla. Tomando este notebook como referencia, van a hacer lo siguiente. Vamos a definir las variables de las categorías que queremos representar. Y para ello tengo etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3. ¿De acuerdo? Estas etiquetas 1, 2, 3 se corresponden, obviamente, con estas que tenemos por acá en la columna de post. Son las que me interesa representar. Y una vez que definimos tres variables, vamos a decir qué información contiene cada variable. La etiqueta 1 a la 3 van a estar llenadas por la información que viene de la variable corpus. Acuérdense que esta variable contiene todo el dataset. Posteriormente vamos a particularizar la información que queremos de esta variable. Y vamos a querer la función corpus. Aquí le puse .class, pero si ustedes corren así .class van a tener un error porque no está definido la función class dentro del ejercicio que estamos haciendo acá. Lo que está definido es la categoría post. Entonces habría que mover aquí. En lugar de .class sería .post. ¿Y qué tipo de etiqueta va a buscar dentro de esta columna .post? Aquí puse igual semejante al trabajo que estábamos haciendo acá, que es la etiqueta de masculino singular, femenino singular, y en la etiqueta 3 el adjetivo masculino plural, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces habría que modificar el .class por el .post. Posteriormente, aquí lo tienen como comentario, habría que convertir esta variable en una lista para que pueda ser manipulada por las librerías que acabamos de importar. Y aquí tenemos etiqueta 1 hacia lista, y esta etiqueta 1, 2 y 3 va a estar llenada con la información que tenemos guardada en esta variable. Y en este caso, lo que nos interesa graficar es, en una nube de palabras, toda la información que corresponde a la categoría sustantivo masculino singular. Pero lo va a agarrar de la columna A, es decir, de acá. ¿Cuáles de estas palabras están anotadas con la etiqueta sustantivo masculino singular? ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Y ponemos la función que las de convertir a lista. To list, y no movemos nada. Lo mismo con la etiqueta número 2. Va a agarrar la categoría sustantivo femenino singular. Va a buscar en la columna texto cuáles están etiquetadas con esta categoría y las va a convertir en lista. Y así con la etiqueta número 3. Posteriormente, vamos a convertir esta lista en una cadena. Esto también es un proceso ya más computacional para que se vectorice la información de una manera adecuada. Para ello, abrimos la variable filterTag1. Fíjense que todo tiene que estar relacionado, esta lógica que mencionaba hace unos momentos, y vamos a poner esta instrucción, que junte toda la información que aparece en esta lista. Lo mismo para la etiqueta 2 y lo consecuente para la etiqueta 3, solo que vamos modificando conforme cada etiqueta. Aquí está para el filtrado de la etiqueta 1, vas a agarrar lo de la variable etiqueta 1. Para la variable filtrado etiqueta 2, vamos a guardar la información que está en tag 2 to list, y así con la etiqueta 3. Posteriormente, ya que tenemos eso estructurado, que es información que se requiere para poder representar este texto, vamos a importar estas librerías. Sistema operativo, Workcloud y Peel, que es para procesamiento de imagen. Finalmente, vamos a definir las variables en donde se va a guardar todo el contenido. Y aquí tenemos la plantilla que se va a usar en la nube de palabras. Aquí no movemos nada, lo único que hay que hacer es subir dentro de esta carpeta un archivo, en este caso se llama nube, acá lo tengo, nube JPG. Ustedes pueden bajar cualquier otra imagen con el formato que ustedes decidan, la ponen en la misma ruta en la cual estamos trabajando y
Listo. Con eso cierran esta instrucción. Aquí no hay nada que mover. Y le vamos a decir que va a ser la primera nube de palabras. Aquí no movemos nada. Con las palabras que están guardadas en la etiqueta filter tag 1. Es decir, con la información que está aquí. Esa va a ser nuestra primera nube de palabras. Y se va a guardar en esta variable. Finalmente, para poder visualizar esta información, van a pegar estos comandos, plot, graficar cada una de estas, cada uno de estos elementos, y lo que van a modificar será esto. Esto corresponde a la nube de palabras de esta lista, de las correspondientes a sustantivo masculino singular. Si movemos aquí, repetimos esta como un comando, ahora va a ser nube de palabras 2. Lo que tendremos que poner acá es que utilice las palabras filtradas de la etiqueta número 2, es decir, estas que están acá y que corresponden a sustantivo femenino singular. Esto lo podemos hacer en otra línea, en lugar de que, por ejemplo, aquí la 60 y la 61, será la 63 y 64. Y lo mismo con la etiqueta 3. Entonces, ya cuando están haciendo la graficación, lo que hay que mover únicamente es la variable. ¿Qué quieren graficar? La información, la lista, la nube de palabras de masculino singular, la nube de palabras de sustantivo femenino singular o la última, adjetivo masculino plural. Esto es lo que van a mover aquí. Dejan esto tal cual, no mueven nada y les debe aparecer una gráfica en donde se representa la nube de palabras. Traten de hacerlo en estos días que tienen un poco más de libertad, que vamos a ver el lunes, para ver qué tal les sale. Si no queda, lo repetimos de manera muy breve en la próxima sesión y continuamos con el contenido del semestre. Pues bueno, básicamente este es el material que quería compartirles. Me extendí muchísimo con el video. Y pues bueno, espero que les sirva y lo tengan ahí como referencia para cuando se atoren en este proceso de creación del notebook. Voy a parar aquí la grabación y continuamos en la próxima sesión.